Hola, soy Rubén Álvarez y me da mucho gusto estar aquí contigo y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 2 de Compartiendo la Semilla. En este episodio vamos a continuar hablando acerca del libro de Daniel. Si por alguna razón no has visto el video de la semana anterior, te voy a dejar el link aquí en la descripción de este video para que vayas y lo veas. En la historia de hoy vamos a estar hablando acerca de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo sé que quizá ya has escuchado hablar de ellos, pero yo creo que podemos traer buenas cosas a nuestra vida a través de su historia. En el capítulo 3 de Daniel vemos la historia cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer la estatua de oro. Y no solo mandó a hacer una estatua, sino que también promulgó una ley que decía que cuando el pueblo escuchara la música, los tambores, las trompetas, el sonido, todos tenían que inclinarse y adorar a esta estatua. Y si no lo hacías, había un castigo. El castigo era que aquellos que no se inclinaran ante la estatua tenían que ser echados en un horno de fuego. Ahora, los amigos de Daniel, ellos no hicieron de acuerdo a esta ley. Y esto les ocasionó un problema porque hubo algunas personas que fueron y los acusaron delante del rey. De lo que acusaron a estos jóvenes era de que no se estaban inclinando ante la estatua, que no la estaban adorando y que también no estaban adorando a los dioses que este rey adoraba. Lo primero que podemos ver es que estos jóvenes tomaron la decisión de ser fieles a Dios. No se dejaron llevar ni siquiera por una ley que fuera contraria a lo que ellos ya conocían de Dios. Si recordamos, Sadrach, Mesach y Abednego eran judíos. Por lo tanto, ellos conocían ciertas cosas de Dios y ya tenían cierta revelación de Dios. Para ellos, adorar esta estatua o inclusive rendirse ante ella, inclinarse ante ella, significaba rendirse a una falsa divinidad. Y también habría sido un acto de traición a su fe y al Dios que ellos conocían. Tomar esta decisión tenía un costo. Ellos sabían que su fidelidad a Dios los estaba exponiendo a un castigo en el cual podían morir. Y si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que el rey los manda a llamar. Y ellos aún enfrente del rey le responden lo mismo, que van a ser fieles solamente a Dios y que no se van a inclinar ante la estatua. Y no solo eso, sino que también le dicen que si Dios no los libraría, ellos aún así seguirían siendo fieles a su Dios. Su fidelidad a Dios estaba por encima de cualquier ley que este rey había establecido. Este acto de fidelidad, el rey no lo tomó como algo bueno. Al contrario, sino que se enojó, se enfureció tanto que mandó que el horno de fuego lo calentaran 7 veces más de lo normal. La buena noticia es que a pesar de la ira y de la furia del rey, Dios no abandonó a estos jóvenes. Y ahí en medio del horno, de todo ese fuego, un milagro increíble sucedió. Y es que una cuarta persona apareció con ellos. La mayoría de los teólogos, los que estudian el libro de Daniel, definen esta cuarta persona como una teofanía. En otras palabras, no es más que la manifestación de Cristo o la presencia de Cristo en ese lugar. Es a través de este milagro que Dios demostró que aun cuando estos jóvenes estaban pasando por una prueba tan difícil, su presencia se hizo presente, dándoles fortaleza para perseverar hasta el final de la prueba. Como resultado, vemos que el fuego no les hizo daño. Inclusive dice la palabra que ni siquiera olían a que habían estado dentro de un horno. El hecho de que ellos no tenían ni siquiera olor en sus ropas a que estuvieron dentro del horno simboliza la pureza y la protección de parte de Dios. Porque aunque estuvieron dentro de la prueba, no fueron consumidos por ella. Ahora, de esta historia podemos aprender ciertas cosas. Lo primero es que la fidelidad a Dios no es negociable. Vivimos en un mundo lleno de idolatría moderna. El materialismo, la fama, el poder, las ideologías, el progresismo. Y debemos recordar que nuestra lealtad debe de estar con el único Dios verdadero. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, debemos de tener la valentía de tomar decisiones difíciles, aunque éstas tengan un costo muy alto. Ahora, lo que voy a decir a continuación lo voy a decir con mucho cuidado, ¿ok? No porque esté escrito en una ley civil algo significa
que sea correcto para Dios o que Dios esté de acuerdo con ello. Y lo digo de esta manera porque no todas las leyes civiles están fundamentadas en la palabra de Dios. Y aquí es que como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, es donde vamos a ser probados. O respondemos de acuerdo a la palabra de Dios, a su revelación, o nos inclinamos a aquello que va totalmente en contra de lo que Dios nos ha revelado. Lo segundo que podemos aprender de esta historia es que Dios es fiel aún en medio de la prueba. Cuando pasamos por dificultades o por fuegos o por pruebas, debemos de confiar que Dios está con nosotros. En 2 Corintios 12:9 dice que Él no nos abandona y que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sabes? La prueba no nos destruye, nos purifica y nos fortalece. Es ahí en medio de la prueba cuando la presencia de Dios se debe de hacer visible en nuestra vida. Es ahí en medio de la prueba cuando Dios nos dice, no temas que yo estoy contigo. La tercera cosa que podemos aprender de esta historia es que debemos de confiar en la soberanía de Dios. Es fácil tener miedo al futuro, a la adversidad o a las consecuencias de mantenernos firmes a la palabra de Dios. Pero debemos recordar que Dios está en control de todas las circunstancias y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La cuarta cosa que podemos aprender de esta historia es que debemos de mantenernos firmes aun cuando el mundo nos presione. Vivimos en un mundo que constantemente, pero todos los días, nos desafía a ceder ante sus ideas. Y cada día se nos pone más difícil el poder expresar lo que Dios dice en su palabra y mantenernos firmes. Así como Sadrach, Mesach y Abednego debemos decir, aunque el mundo se oponga, no me arrodillaré ni me inclinaré ante un falso Dios o una falsa idea. Porque la realidad es que ninguna cosa está por encima de lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Pero en el momento en que dejamos que algo se ponga por encima de lo que Dios ha revelado, entonces ahí es cuando dejamos de estar firmes. Ahí es cuando cedemos. Ahí es cuando perdemos nuestra fidelidad a Dios. Una de las cosas que he escuchado en los últimos meses y en los últimos años es a mucha gente decir que Dios es amor. Y por amor debemos de aceptar todo lo que este mundo nos ofrece. Pero la realidad es que Dios no solamente es amor, Dios es amor, pero es un Dios justo y es un Dios de verdad. Dios es un Dios santo, es un Dios celoso. Es un Dios que puede librar a aquel que le reconoce como el verdadero Dios. La quinta cosa que podemos aprender también de esta historia es que debemos y podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios cuando estamos en la prueba. Si tú estás atravesando por un horno de fuego en tu vida, por una circunstancia difícil, recuerda que no estás solo. La misma presencia de Dios se hace presente ahí contigo. Además, también no estás solo del todo, porque hay un cuerpo de creyentes que pueden estar orando por ti, que pueden estar al pendiente de ti. Por último, una de las cosas que podemos aprender es que debemos de testificar con nuestra vida. Esto es que nuestra fidelidad a Dios sea un testimonio para aquellos que nos rodean. No solo se trata de hablar a otros de nuestra fe, sino de vivir de la manera en que otros puedan ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Incluso en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio de la prueba y del fuego. Y te quiero dejar con una pregunta. Cuando estás pasando por una circunstancia difícil, por esta prueba, por este horno de fuego, ¿qué es lo que otras personas pueden ver en ti? ¿Ven la gloria de Dios o qué es lo que ven? Espero que te hayas llevado algo de parte de Dios a través de este episodio y te quiero invitar a que si te llevaste algo de parte de Dios o que si Dios habló a tu vida, me pongas en los comentarios y también compartas este video. Es muy probable, y te lo aseguro, que hay alguien más que necesite escuchar una palabra de Dios para su vida el día de hoy. Te espero en nuestro próximo video el próximo jueves en este canal. Dios te bendiga.